Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bienvenidos a Sin Filtro. Este es un espacio de diálogo político con los temas más importantes del país. Y estamos llegando a todos ustedes gracias a Coordinadora Republicana y al canal BHTV a través de Cable Más, que tiene más de 3 millones de suscriptores a nivel nacional. Desde aquí les mandamos un fuerte abrazo a todos nuestros amigos que nos ven en Lima Sur, Lima Norte, Arequipa, Huancavelica, Juliaca, Puno, Quillabamba, Puerto Maldonado y Chimbote. Y bien, el día de hoy tenemos un tema muy interesante. Vamos a hablar sobre ese escándalo que ha suscitado en estos días acerca de este ex secretario del presidente Castillo, en el marco de las investigaciones que la Fiscalía ha estado desarrollando por las presuntas presiones, ¿no?, al jefe de la SUNAT. Y en esta diligencia se ha observado, se encontró $20,000 en el baño del despacho de Bruno Pacheco, quien es o fue secretario del presidente Castillo hasta hace unos días. Para comentar sobre este tema hemos invitado a Enrique Valderrama. Él es columnista en el Diario Expreso y además un conocido analista político. ¿Cómo estás, Enrique? ¿Qué tal? Bienvenido. Muy buenos días, Andrea. Encantado de estar en tu espacio, listo para conversar sobre la actualidad. Gracias, Enrique. Y bien, justo comentábamos ya hace un momento sobre esta diligencia que se dio, ¿no?, en Palacio de Gobierno, donde la Fiscalía encuentra un fajo de billetes de $20,000 que raramente apareció en el baño del despacho del secretario del presidente Castillo, ¿no? Y bueno, muchos se sorprendieron. Algún sector quiso justificar esto, dijo, pero bueno, no hay nada de malo, pero te hago la pregunta, ¿te imaginas si esto le hubiera sucedido a algún gobierno, probablemente de López Aliaga, de Keiko Fujimori u otro que esté en el lado opuesto de esta ideología de la izquierda? ¿Qué opinas al respecto? Bueno, teniendo el gobierno muy pocos meses y el señor Castillo naturalmente no instalado completamente en el poder, por lo menos no ejerciéndolo del todo, y evidentemente las figuras que lo rodean siendo muy opacas, a mí me cuesta pensar que un secretario general de Palacio de Gobierno haya adquirido tanta notoriedad y tanta seguridad en los entornos con los que puede tratar para poder empezar a realizar sistemáticamente algún tipo de cuestiones irregulares a cambio de favores políticos, a nombre propio, asumiendo o diciendo que evidentemente tiene conocimiento el presidente de la República. A lo que voy es que el señor Pacheco tendría que ser extremadamente audaz para haber cobrado por favores políticos en este momento. Quizás más adelante, cuando su posición hubiera sido más sólida, más conocida por los entornos, podríamos hablar de una figura quizás de un aprovechamiento que él ha podido tener de la confianza de Castillo. En otras palabras, lo que te digo es que, de acuerdo a lo que yo percibo, estoy convencido de que lo que hacía Pacheco sin duda tenía un nivel de coordinación importante con el señor Pedro Castillo, y estoy convencido que lo que encontraron finalmente en Palacio de Gobierno, en el baño del despacho debe ser una cuestión de tantas otras que seguramente han ido recibiendo, probablemente algo del día de pocos días antes, que quizás no tuvo el tiempo ni oportunidad para poder retirar, pero a lo que voy es que creo que puede significar la punta de la madeja para algo superior, sin duda, para una cuestión que puede escalar. Vamos a ver la actitud que va a tener Pacheco. Si el fiscal, imagino que es meticuloso e incisivo, quizás esto termine en una colaboración eficaz que finalmente revele para quién, con quién, o bajo la autoridad de quién, o impulsado por quién, evidentemente Castillo, se daban este tipo de situaciones. Ahora te pregunto, $20,000 no te genera sospecha? Él dice que es producto de sus ahorros, del sueldo que percibe, pero guardarlo en el baño, si es un dinero ganado lícitamente, ¿por qué tendría que guardarlo en el baño, no? No, o sea, ya yo salto ese punto con todo lo que te he dicho. Yo asumo absolutamente y sin ninguna duda que esto es producto de transacciones sin duda ilegales a cambio de favores políticos, sin ninguna duda.
Primero porque el sueldo del señor en los meses que lleva Castillo no prácticamente tendría que ser casi el 100% del mismo hasta el día de hoy. Por lo tanto, yo no creo que él haya cobrado todo, lo haya cambiado en dólares y luego lo haya almacenado justamente en el inodoro, ¿no? Tendría que tener un serio problema. Además, ¿quién vino a robar, ¿no? En Palacio de Gobierno y tener que esconderlo en el baño, ¿no? En el inodoro, como dices. Por eso te digo, o sea, las circunstancias son de tal magnitud que lo que yo considero es que ese dinero debe ser parte de una serie de contraprestaciones que justamente por los tiempos probablemente sea la última que hayan recibido, la almacenó ahí, no tuvo tiempo de sacarla, se olvidó, no sé, y por lo tanto fue descubierta. Esto para mí significa, sin duda, este tipo de corruptelas de baja estofa, ciertamente lumpens, son un poco como cuando tú encuentras una cucaracha en la casa, ¿no? Y la regla o el sentido común te dice si hay una, es muy probable que haya 10 más. Por lo tanto, creo que si la Fiscalía, el Ministerio Público hace bien su trabajo, podríamos tener a Pacheco, que no parece un hombre de por sí muy pegado a los valores, pueda no tener lealtad con Castillo y finalmente pueda terminar contando qué clase de transacciones Castillo autorizaba a cambio de retribuciones económicas, ¿no? Que es, creo yo, el fondo del asunto. Ahora, si se comprueba que realmente estas transacciones, como lo mencionas, estuvo, ¿no? Bajo la supervisión de Castillo, pues sería algo absurdo, algo tonto, ¿no? Para esa izquierda que siempre predica la autocorrupción, la lucha contra la corrupción, y al final ellos terminan siendo, pues, los más corruptos de todo el sistema, ¿no? Porque siempre hemos visto que atacan a los opositores, atacan a otros dirigentes, a otros políticos, y ellos terminan envueltos en escándalos de corrupción o en todo caso en mega corrupción, como se ha observado en estos últimos gobiernos. Mira, yo considero que existen algunos peligros concretos para el país, algunas cuestiones potenciales. Una de ellas es que se desate en el Perú, sin duda, un proyecto bolivariano, autoritario, de corte de extrema izquierda. Y otro es que las malas decisiones, producto un poco de la ideologización del gobierno, terminen haciendo que la economía se deprima y que las libertades económicas fundamentalmente se restrinjan. Es un peligro real, pero otro peligro real y fundamental, más allá del proyecto político autoritario que quizás no se pueda consolidar por la torpeza relativa de algunos de los operadores, es que el Perú se enrumbe a convertirse en un narcoestado. Y el tercer problema real que yo veo, y justamente voy a lo que tú mencionas, es la corrupción. Para mí, más allá de pensar que esto es una cuestión que va caminando hacia el chavismo, que puede que se vaya construyendo un proyecto autoritario, lo seguro el día de hoy es que es un conjunto de grupos en realidad que son bastante corruptos. Y por lo tanto, algo concreto el día de hoy es que nos gobierna, sin duda, gente que está ligada con casos como estos y irán apareciendo más conforme pasen los días. Por lo tanto, creo que la precipitación inicial que ha tenido un sector del Parlamento de presentar la moción de vacancia, que finalmente no alcanzó los votos, 24 horas después volver a presentarla, no se me malentienda, creo que el fondo del asunto nadie podría estar en contra, creo que este gobierno debe terminar cuanto antes para los intereses del Perú, pero creo que se debió esperar un poco más a que se acumulen este tipo de cosas que te garantizo que seguirán saliendo. Y si nosotros, la oposición democrática, podemos calentar de alguna manera más la calle, tratando de explicar este tipo de situaciones, estoy absolutamente convencido que cuando la vacancia se vuelve un sentido común, esto podrá prosperar de una manera mejor en el Parlamento. Espero que por lo menos en este segundo intento, que creo que lo ha hecho ahora Renovación Popular, por lo menos te llegue a los 52 votos. Que creo que es una amenaza real no llegar a los 52 votos, con lo cual de alguna u otra manera desgastan el mecanismo, ¿no? Y le hacen el favor a Castillo de mostrarse como una oposición que simplemente está pensando en la vacancia y no en la agenda social de las grandes mayorías, ¿no? Así es. Y bueno, no sé si has revisado las noticias, pero justamente hablando sobre este tema del escándalo del exsecretario de Pedro Castillo,
el ex comandante de la Fuerza Aérea, ¿no? Jorge Chaparro, ratificó ante la Fiscalía de la Nación que el ex ministro de Defensa, Ayala, y el ex secretario de Gobierno, justamente este personaje que estamos hablando, le solicitaron beneficios a oficiales de la FAP, ¿no? Entonces, todo este tema no solamente tiene que ver en esta diligencia que se hizo, ¿no? En el marco de las investigaciones de las presiones supuestas, presuntas, del secretario Pedro Castillo ante el jefe de la SUNAT. Entonces vemos que toda esta maraña pues está totalmente conectada y, como bien dices, lo más probable es que se descubra más cosas detrás de esto. Enrique, Mira, te pregunto. Adelante. No, te decía, como un comentario suelto, si eso han encontrado en el inodoro de Palacio de Gobierno, te imaginas lo que van a encontrar en la casa de Pacheco o en su jardín, ¿no? O sea, esto va a escalar. Me parece que no incautaron su teléfono, y creo que eso ha sido un grave error en todo caso. Claro, incluso hay algunos comentarios en redes que esto pues lo enlazan, ¿no? Con el tema de narcotráfico, de dónde sale tanto dinero de un momento a otro, ¿no? Bueno, no se sabe. Bien, Enrique, te pregunto, cuando tú conversas con la gente, no solamente en Lima, ¿no? En el análisis político siempre es bueno analizar qué es lo que piensa los peruanos que están en el norte, en el sur, en el centro, en el oriente, ¿no? En la sierra del Perú, sobre todo, que han tenido pues una votación mayoritaria a favor de Pedro Castillo. Cuando tú analizas todos estos sectores, tú te das cuenta que hay un grupo de personas mayoritarias que siguen confiando en Pedro Castillo. Muy distinto a lo que pasa en la capital, Lima, ¿no? Porque sabemos que ahí en Lima hay una gran mayoría que está en contra, ¿no? En el norte también. Pero en el sur, en el centro, Castillo aún sigue teniendo muchísimo apoyo. ¿Cómo hacemos o qué estrategias planteas tú para poder hacerle entender a la gente que este gobierno está totalmente atrasado en la agenda social, en esta agenda nacional que se debería estar ya desarrollando en estos días que han pasado? Además, ¿cuál es el papel de los partidos políticos, tanto tradicionales o los nuevos que han sido creados, ¿no? En el marco de estas últimas elecciones, que están ejerciendo un papel opositor, ¿no? Sobre todo los partidos que ya han definido esa línea opositora y no algunos partidos saltimbanquis que de un momento a otro apoyan a Castillo, retroceden, van y negocian y no se sabe lo que va a pasar más adelante porque los vemos, ¿no? Buscando ciertos beneficios a conveniencia. Pero específicamente, ¿qué hacemos con los partidos políticos tradicionales que ellos deberían estar hablando en las calles, en las plazas, retomando esos espacios que se ha perdido y que ha sido ocupado por la izquierda o la ultraizquierda? Y muchos de los adeptos, los que votan por Pedro Castillo, ni siquiera saben qué es la ultraizquierda, qué es una izquierda, ¿no? Se dejaron llevar por este discurso extremista, hartos de las últimas décadas, de estos gobiernos que lamentablemente no han tenido una buena gestión. Te pregunto, ¿qué hacemos con los partidos tradicionales? ¿Cuál debería ser el papel? Mira, creo que la oposición democrática tiene fundamentalmente dos grandes tareas, porque tiene, digamos, diferentes actores. La parlamentaria, en todo caso, lo que tiene que hacer es no solamente enarbolar la bandera de la vacancia, que muy probablemente en este segundo intento tampoco llega a los votos para efectivamente llegar a la vacancia. Ojalá que tenga los votos para activar el mecanismo, yo dudo también de eso. Pero en todo caso, lo que tiene que hacer es hacer lo que el gobierno no está haciendo. Y el gobierno no está atendiendo la agenda social del Perú, el gobierno está desatendiendo los sectores fundamentales, parte de ellos, de los que votaron por Perú Libre, por Castillo, no está atendiendo el drama del tema agrícola en el país, que el agro debe ser declarado en emergencia, por ejemplo. Ese tema de los fertilizantes y el hecho que se hayan triplicado en su costo es muy, muy grave. Prometió una serie de cosas para los mineros informales, tampoco ha hecho nada. Evidentemente hay una agenda social alrededor de la pesca artesanal, alrededor de la pequeña empresa, una serie de temas en los cuales el gobierno no ha entrado. Si bien el Congreso no puede orientar o designar, digamos, recursos, ¿no?, ejecución, lo que sí puede es tener un paquete legislativo desde lo social que pueda de una u otra manera impulsar estos sectores productivos de una manera u otra. Estoy convencido que hay muchas leyes por sacar o por eliminar de repente, que el Congreso podría tranquilamente orientar su acción y evidentemente tener una cuota de representación mayor.
Te voy a poner un ejemplo para que todos los que siguen tu programa. El Congreso pasado fue, digamos, de no muy buen nivel tampoco, pero jugó con una agenda social quizás populista y distorsionada en parte, pero de una u otra manera jugó a representar determinados intereses. El tema de las AFPs, por ejemplo, es bastante claro, y ese respaldo social le permitió finalmente vacar a Vizcarra cuando fue el momento de hacerlo. Este Congreso, naturalmente, no está de ninguna manera generando las condiciones sociales para que un proceso de vacancia versus disolución del Parlamento termine en una vacancia. Está prácticamente jugando para que esto termine en una disolución. Y ahí me temo lo siguiente, y es justamente por la razón por la cual el Congreso tiene que entrar. Si el descontento no se canaliza, el descontento simplemente corre libre a partir del movimiento popular, de los gremios existentes, corremos un gran riesgo. Corremos el riesgo de que los sectores que te digo que están en pie o que van a empezar a estar en pie de lucha, transportistas, agricultores, pequeños mineros, MIPES, etcétera, llegue un punto en que en efecto Castillo, en lugar de resistir a ese sentido común y a esa oposición creciente desde lo social, diga sí, es verdad, todo está mal en el Perú, es cierto, pero no puedo hacer nada porque el Congreso es golpista, porque la derecha me obstruye y porque esta Constitución finalmente no me deja hacer los cambios que el país necesita. Y es verdad que estamos en un punto de no retorno, por lo tanto planteo una cuestión de confianza para que se convoque una asamblea constituyente o algo parecido, que evidentemente excederá el marco normativo de la Constitución, pero no importará, porque si genera el efecto popular adecuado, la gente podría, esa misma gente descontenta, podría decir, bueno, la solución es el cierre del Congreso y nos soluciona nuestra demanda. Como no hay liderazgo político en esas protestas, ni hay una articulación, esto puede terminar de esa manera. Eso es lo que yo temo, de que el país se siga convulsionando, la agenda social se siga agravando, pero Castillo, que está retrocediendo en su popularidad porque no hace nada, encuentra en el momento preciso la forma como darle vuelta a esa situación y decirle, sí, es cierto, todo está mal, pero no es mi culpa, es la del Congreso. Cerremos el Congreso, cambiemos la Constitución y van a ver ustedes cómo todo mejora. Por lo tanto, el rol del Parlamento, en mi entender, tiene que ser no solamente articular para los votos de la vacancia desde ahora y en adelante. Este proceso para mí es un proceso, una construcción de un proceso autoritario bolivariano que debemos frenar, sino es la de proponerle al Perú una agenda legislativa social que permita ayudar también a estos sectores, que sepan que el Parlamento sí está haciendo determinadas cosas para que no apoyen masivamente su cierre. Y en segundo lugar, el movimiento político que no está representado en el Parlamento tiene de alguna manera que buscar liderar o coliderar o participar justamente en la articulación de todos los movimientos tácticos de los grupos sociales en este momento de descontento. Partidos como el APRA, por ejemplo, del cual soy miembro de la Comisión Política, tiene que estar justamente presente en la articulación de las demandas alrededor del sector agrícola, por ejemplo, alrededor del sector pesca, alrededor de toda la agenda social de la que hemos hablado, la agenda social, por ejemplo, de la familia militar y policial también, y nadie los defiende. Castillo maltrata a las Fuerzas Armadas, Sagasti maltrató a la policía sistemáticamente. Evidentemente tienen una agenda en cuanto, por ejemplo, a temas de pensión bastante retrasada, que nadie tampoco defiende ni enarbola. Y creo que esa es un poco la respuesta de una oposición que pueda ponerse de acuerdo en puntos mínimos, inteligente y táctica, que lamentablemente el día de hoy no estamos viendo de ninguna manera, ¿no? Así es. Y bien, como mencionas, ¿no? Si ese es el objetivo del presidente Castillo, cerrar el Congreso y luego echarle la culpa a la Constitución, entonces no sería la culpa de la Constitución, ¿no? Al 100%, ¿no? Directamente, sino es un tema de gestión, pero prácticamente, como tú lo describes, es una maniobra, ¿no? Muy astuta para lograr ese objetivo principal, que es el cambio total de la Constitución. Creo que como personas coherentes, inteligentes, que analizamos las cosas, sabemos que hay ciertos puntos que se pueden reformar, ¿no? Una constitución hecha en los años 90, en un contexto muy distinto al que vivíamos o al que vivimos hoy, ha pasado muchísimo tiempo y es lógico que hay ciertas cosas que pueden reformarse, pero un cierre total, esto traería un atraso, esto realmente generaría otros problemas, sobre todo por ese
cambio del modelo económico que ellos buscan, ¿no? Sería fatal. ¿Qué opinas al respecto? Yo creo que la Constitución del 93 definitivamente no está escrita en piedra. Creo que no es una revelación divina, ni mucho menos. Creo que naturalmente fue producto de un golpe de Estado, o sea, como resultado finalmente. Y evidentemente, en el caso de la América Latina, gran parte de las constituciones se han redactado a la luz del fin de procesos dictatoriales o a la luz del inicio de procesos dictatoriales. En el caso de la Constitución del 79 fue para salir de un proceso dictatorial militar, y en el caso del 93 fue para entrar más bien en un proceso o profundizar un proceso dictatorial que permitía que Fujimori se reeligiera. Muy bien. Desde el punto de vista de la apertura económica comercial, creo que ha quedado demostrado que no siendo yo un democrático social, no un liberal, creo que evidentemente ha quedado demostrado que por lo menos para reducir la pobreza, hasta el día de hoy el mercado ha demostrado ser la mejor herramienta. No tributo la fe del mercado, lógicamente. Si un día aparece un sistema superior para reducir la pobreza que no sea el mercado, tributaré a ese sistema. No lo creo como dogma, pero hay que reconocer que desde la apertura comercial se ha reducido la pobreza. Hasta antes del desastre de Vizcarra, se había reducido la pobreza a 28 puntos porcentuales. El gran gobierno supuestamente reformador y modernizador de Alberto Fujimori dejó 55% aproximadamente de pobres en el Perú. Luego se redujo 28%. Y quiero decir aquí, a modo de cherry histórico, que de ese 28%, 20% fue del APRA, solamente en sus 5 años del segundo gobierno. Muy bien, pero hoy día, naturalmente, hay que hacer algunos cambios, que evidentemente el hecho de que Fujimori lo impulsara un poco apresurado también, puso algunas cláusulas un tanto vergonzosas. Creo, por ejemplo, que el asunto de los contratos ley hay que ya quitarlo de la Constitución. Y en general pienso que debemos liderar una suerte de tercera vía, una propuesta de reforma concreta y específica de algunos puntos, en algunos temas para volverla más social y en algunos otros temas para ordenarla políticamente mejor. Porque creo que hay que hacer pocas correcciones en el tema económico, pero hay que hacerlas. Pero fundamentalmente el tema desordenado es la parte, creo yo, política, empezando por la unicameralidad y una serie de cosas, ¿no? Por lo tanto, creo que lo sensato es plantear un conjunto de reformas concretas, que pueden ser varias, de la Constitución, reformismo sin asamblea constituyente, lógicamente, a cargo del Parlamento de la República. Porque si tú convocas un proceso eleccionario alrededor de una asamblea constituyente que ni siquiera en este momento existe como figura en la Constitución, en el marco de un proceso que estamos diciendo que es la construcción de un proyecto autoritario bolivariano, o por lo menos autoritario, entonces creo que los demócratas seríamos muy ingenuos al decir hagamos una asamblea constituyente cuando tenemos un presidente que claramente está caminando a ser un hombre autoritario. Por lo tanto, no es conveniente desde el punto de vista político. Desde el punto de vista económico, yo te garantizo que el proceso entre la redacción y la aprobación y la votación del referéndum que al final va a poner en marcha la Constitución, va a pasar 1 año y medio aproximadamente, siendo optimistas, ¿no? Por lo tanto, en ese año y medio donde no exista seguridad jurídica, digamos, mínima porque se estará revisando el capítulo económico, yo no creo que ningún gran inversionista vaya a querer poner $1 en él, sinceramente. Ni siquiera uno grande, uno mediano tampoco, y uno pequeño quizás tampoco. Hemos tenido la lamentable circunstancia de que el miedo que produjo la demagogia del señor Castillo y la gente que lo acompaña ha hecho que salgan nada menos en Perú alrededor de $15.000 millones, me parece, hasta los días que empezó su miedo. Solamente antes, o 13.000 creo que fue, y hasta ahora 15.000. $15.000 millones de capitales del Perú que fugaron por el temor que les daba un gobierno como irresponsable, demagógico y ciertamente torpe como el gobierno del señor Castillo. Y si a eso usted le suma una asamblea constituyente, el resultado económico-social va a ser desastroso, absolutamente. Por lo tanto, no es conveniente la asamblea constituyente en este momento, pero eso no quiere decir que la Constitución del 93 esté escrita en piedra. Hay que reformarla de manera responsable, orientándola más hacia lo social, pero sobre todo ordenando el tema político, que para mí es lo fundamental, el sistema de justicia, entre otras cosas. Así es. La reforma, ¿no? Como bien mencionas, una reforma parcial sería una salida viable, ¿no? Frente a estos dos bloques que
se están peleando prácticamente. El Perú sigue polarizado, algunos que no quieren cambiar la constitución, otros que lo quieren hacer al 100%, pero siempre es bueno optar por una tercera vía, ¿no? Conversar con todas las fuerzas políticas y buscar lo mejor para el país. Enrique, se nos acaba el tiempo. Tienes 2 minutos para tu mensaje final. Bueno, yo creo y considero importante, y a todos aquellos que puedan escuchar, que estemos atentos y vigilantes a todo lo que pueda estar sucediendo en el país. Creo firmemente que este es un proceso autoritario que está buscando agudizar las contradicciones sociales, exacerbar al movimiento popular organizado, lo poco que queda de él a lo largo y ancho del país, y luego plantearles una solución radical, culpando a las instituciones republicanas y democráticas del retraso social que el mismo gobierno, por su inacción o su incapacidad o adrede, está provocando. Por lo tanto, hay que presionar al Parlamento para que no solamente se encargue de impulsar la vacancia, sino también una agenda social legislativa, y a todos aquellos demócratas insertos en el movimiento popular, partidos políticos que no están en el Parlamento, a liderar también, sin duda, cualquier tipo de articulación, de reclamo de estos sectores sociales profundamente afectados por la irresponsabilidad y la demagogia del gobierno de Castillo. La clave para poder truncar este proceso autoritario va a venir desde las calles, pero no usualmente, como se está manejando hasta el día de hoy, que solamente tenemos una llegada al nivel quizás clase mediero alto o alto. Tiene que venir desde la calle, pero desde el movimiento popular, de, por ejemplo, los agricultores que reclaman mejores precios, por ejemplo, los pobladores de determinadas zonas que reclaman agua potable. Toda esa agenda social, los grupos políticos que no están en el Parlamento tienen que tratar de representar, y evidentemente los congresistas recoger también para poder llevar estas demandas. Solo así será posible derrotar políticamente a este gobierno. Ok, muchas gracias, Enrique, por estar con nosotros. Y bien, amigos, esto ha sido todo por hoy y nos vemos el próximo viernes a las 11 de la mañana.